Os pongo ante una situación de descubrimiento científico, y esto es un poco opinión, ¿eh? Esto aquí, evidentemente aquí no vamos a tener la verdad absoluta, que también sería una buena pregunta. ¿Existe la verdad absoluta? Bueno, que da para otro podcast. ¿Qué es más valuoso? ¿Un descubrimiento científico que cambia nuestras vidas o un argumento filosófico que cambia cómo pensamos? Enrique. No, es que no sé cómo comparar el valor de esas dos cosas, ¿no? O sea, un descubrimiento científico que cambie cómo vivimos. Nuestras vidas. Que cambie nuestras vidas a mejor, supongo. La bomba atómica. Bueno, pero el nuclear, por ejemplo, ha dado luz a muchas casas. Claro, una cosa es ¿no? el bienestar, ¿no? Estoy asumiendo, ¿no? El bienestar. Y otra cosa podría ser, pues, ostras, que aumente la comprensión de uno mismo y tal. Es que yo creo que son dos escalas diferentes. O sea, si yo tuviera que quedarme con una de las dos, me quedaría con la filosófica, pero quizá por defecto de profesión. Entonces, no sé si... ¿Te interesa? Claro, es lo que me interesa a mí, ¿no? Ajá. ¿Y tú qué dirías, Javi? Te digo que es el alcalde. El alcalde. ¿Quién será? Rajoy, M. Rajoy. ¿Quién será? ¿Quién será? Qué gran frase esa. Es el alcalde. Bueno, qué grandes frases, porque él también es un poco filósofo, ¿no? Mariano Rajoy, hombre, de la vida, ¿eh? De estos que son complejos de entender y de interpretar. O sea, que a día de hoy hay una interpretación habría abiertas. Una escuela, habría 3 escuelas de qué estaba intentando decir el maestro aquí. Que, respondiendo a la pregunta. Si a ti te tira más defecto de profesión. Bueno, lo de antes, que al final son lo mismo. Ciencia y filosofía, en el sentido en que, por lo menos la aproximación. ¿Cuántas herejías hoy? Estás muy hereje, ¿eh? En la aproximación que yo quiero a partir de ahora aplicar, realmente. ¿Hace 10 años hubieras dicho esto? No, obviamente no. De hecho, Hawking despreciaba la filosofía, tiene frases de la filosofía está muerta y no sirve para nada. Que era mi maestro Hawking, yo me crié con esos libros, entonces imagínate lo que yo pensaba de la filosofía hace 10 años. Pero obviamente pues uno va también madurando, pensando otras cosas y viviendo, ¿no? Y en ese sentido, y respondiendo a la pregunta, es que claro, lo que te digo, ¿no? O sea, son... al final para mí es lo mismo, o sea... Creo que he dicho una mierda. No, coño, es lo mismo, porque para ti, tú estás otra vez con Da Vinci, ¿no? Sí. Nos quieres separar ya Sí, lo que es el pensamiento científico del pensamiento filosófico. Sí. Sino que los quieres englobar en una gran bolsa en el que todo está mezclado. Sí. Porque creo que eso sería un poco, pero eso sería reiniciar cómo la sociedad moderna actual está formada, porque estamos en una sociedad ultra mega especificada. En todos los sentidos, o sea, en todos. Desde qué expectativas hay de nosotros. Hay una expectativa o dos, que hagamos estudios, lo que nos dé, y que tengamos un trabajo, que tengamos una familia, todo muy específico. No estamos en un mundo que nos motive a explorar. Otra cosa es que hay gente que sale un poco de la matriz, pero el mundo es muy específico y no estamos en un momento en el que queramos englobar, al revés. Sí, sí. ¿No? La gente se para. Y no solamente Da Vinci, cuando ves los grandes personajes de la historia, todos han tenido una gran curiosidad y todos han intentado ver las cosas de una forma más completa a través de una visión integral de las cosas. Cuenta el juicio a Copérnico. A Galileo. Hablando, de todo un poco, a Galileo. Sí. Ay, Galileo, Sí. cuéntalo. A ver. Galileo lo juzgaron 2 veces. Ajá. No sé bien los datos, no los tengo frescos. 1616, 1633. Ah, pues cuéntelo. No, tú. ¿Tanto sabes? No, yo sé los datos, Yo complemento lo que tú... No, en serio, cuéntalo tú. Que O sea, hasta los años es que es un como colofón de esta guerra de pensamiento versus ciencia, que aquí estamos muy todos en el punto medio, pero no están así. Hay mucha gente que estará escuchando esto escandalizada. O sea, o sea, predomina hoy una idea científica más cerrada, que luego lo hablaremos, ¿eh? Sí. Y hay cosas filosófica también. Y filosófica también, ¿no? Hay como 2 escuelas muy alejadas y el punto medio, que es el magnífico, no es tan habitual. Juicios. Sí, o sea, no me lo sé como súper bien, ¿vale? Pero, o sea, tienes el relato, el mito, ¿no? El mito, que es una historia de buenos y malos. Están los científicos buenos seres de pura luz, con Galileo a la cabeza, y los malvados religiosos oscurantistas anticientíficos en el otro lado. Eso es lo que nos han contado. Eso es lo que es el mito, ¿no? Entonces, Galileo, ahí, bueno, no es el sol el que gira alrededor de la Tierra, es al...
¿Lo estoy diciendo bien? Sí, es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Sí. Y los otros, no, porque la escritura dice esto, lo contrario, no sé qué, bla, bla, bla. Y al final, pues los malos condenan a Galileo y se acabó, ¿no? Y algunos dicen incluso que lo quemaron, cosa que no es verdad, ¿no? Bueno, ese es como el mito y tal. O sea, la realidad es que estamos en un momento, o sea, 1600 y pico... o sea, claro, porque esto se utiliza mucho como para justificar esta idea de que hay un conflicto esencial e histórico entre la ciencia y la religión y tal. En realidad, cuando uno se va a ver el episodio histórico en sí mismo, en el fondo es un conflicto entre científicos, ¿sí? Entre lo que es la ciencia del momento, que es el geocentrismo, que es la mejor teoría disponible en ese momento, y una nueva teoría que realmente no tiene en ese momento las evidencias que le permiten como subvertir el consenso científico del momento. Y de hecho muchos de los argumentos que Galileo utilizaba para defender su postura son erróneos. Él utilizaba las mareas. ¿Te acuerdas de esto, no? Utilizaba las mareas. Él decía las mareas se deben al movimiento de la Tierra, ¿no? Y ya en ese momento se sabía que no, que era la acción de la Luna, ¿no? Entonces, lo que sucede es que Galileo se empeña en exponer el heliocentrismo y en concreto el modelo de Copérnico, que tampoco nunca lo hemos llegado a adoptar, porque el modelo de Copérnico es con las órbitas perfectamente esféricas, ¿no? Que también tenía muchos problemas entonces. Se empeña en enseñar eso como un hecho, como algo demostrado y tal. Eso molesta a todo el mundo, porque le están diciendo, a ver, si lo quieres plantear como una hipótesis útil, nos parece bien, pero no vayas diciendo que es un hecho, porque no es un hecho, ¿sí? Lo condenan en 1616, que yo creo que no lo tendrían que haber condenado, ¿no? Y luego, bueno, Galileo como se tranquiliza, pero entonces... lo condenan no a muerte. No, le condenan en el sentido, mira, tú estás enseñando esto como si fuera un hecho, no puedes enseñarlo como un hecho, tienes que enseñarlo como si fuera una hipótesis y ya está, ¿no? Cállate, le dijeron. Exacto, básicamente. Cállate la boca. Cállate, sí. Cállate, pelotudo. Entonces pasa que llega a Papa un amigo personal de Galileo. ¿Sí? Llega el Papa Urbano VIII. Y no me sé muy bien la historia, ¿eh? No sé si... Sí, va, ¿sí? ¿Voy bien? El nombre es bueno. Urbano VIII. Yo si tengo un hijo le llamaré Urbano. Y de hecho, tú eres el de antes. Eran muy amigos y tenían como muchas discusiones y Galileo le intentaba como convencer al Papa Urbano del heliocentrismo y tal. Y a Urbano le interesaba mucho todo este tema, etcétera. Pero él era más como de la antigua escuela, ¿no? Y Galileo como que se confía pensando, bueno, ahora que está mi amigo en el papado, tengo un aliado... voy como a volver un poco a las andadas, ¿no? Entonces, pide permiso para que le dejen escribir como un diálogo en el que va a presentar los dos sistemas del mundo y voy a presentarlo de manera imparcial. Le dan el permiso. No se sabe muy bien si a propósito o no, pero muy imparcial el texto no es. Spoiler, tenía una pata más corta que la otra, ¿verdad? Muy imparcial no es. Uno se llamaba Simplicio. Sí, el defensor del modelo geocentrista lo llama Simplicio, vale, que en latín es el tonto, ¿sabes? Tonto. O sea, Monger versus Aristóteles. Y entonces hay una cosa que yo creo que aquí la cagó también Galileo, se pasó un poco de listo, que es que él en sus discusiones con Urbano VIII siempre le acababa dando un argumento y le decía, bueno, incluso si tienes razón, realmente Dios, porque es omnipotente, podría haber hecho el sistema geocéntrico, ¿sí? Y Galileo cierra el libro de manera que el último argumento que pone en boca de Simplicio es el argumento de Urbano VIII, ¿vale? Y esto llega a oídos del Papa y lo siente como una traición personal. Claro. Porque es en plan, estás poniendo mi argumento en boca del más tonto, del que queda peor del diálogo. Claro, me ridiculizas, ¿eh? Y entonces pierde el apoyo de Urbano VIII, le saltan al cuello todos los oponentes a su teoría y lo terminan otra vez condenando en el 1633 y tal, ¿no? Que tampoco creo que tendría que haber pasado, no lo tendría que haber hecho, pero como que la narrativa esta de que es como científicos contra religiosos y tal... ¿Lo condenaron a muerte? No, lo condenan a arresto domiciliario, pero como que vivió... O sea, toda la historia que cuentan, que al final lo que venden es que la iglesia mató a Galileo. Eso no es verdad. No es verdad. No, de hecho primero estuvo arrestado dentro de unas dependencias de lujo con un embajador, estuvo muy bien ahí.
Y luego en su casa... Tenía muchos aliados dentro de la iglesia, mucha gente que lo apoyaba. O sea, de hecho, realmente, porque se dice, no, es que la iglesia no podía aceptar el modelo de Copérnico porque iba en contra de las escrituras, ¿no? Pero si tú lees un poco lo que decían en ese momento, por ejemplo, el cardenal, creo, bueno, el inquisidor que lleva su caso en la primera condena en 1616 es Belarmino. Entonces, Belarmino, conservamos cartas de él con otra persona discutiendo todo este tema, y Belarmino decía, no, a ver, si se llega a demostrar el modelo de Galileo, pues sencillamente tendríamos que reinterpretar estos pasajes de la escritura y tal, y ya está, lo hacemos. Pero él decía, pero a mí no se me ha presentado ninguna demostración similar, ¿sí? Y es verdad que no la había en ese momento, ¿no? Entonces, porque al final la iglesia tradicionalmente, esta idea de que es hasta que llega la ciencia, la interpretación de la escritura es literalista, y solamente cuando llega la ciencia empezamos a interpretar de manera alegórica y tal, eso no es verdad. O sea, este tipo de interpretaciones no literales y tal, tú las encuentras ya en Santo Tomás, San Agustín, Orígenes, ¿no? O sea, como que en la tradición ya había esta idea muy presente de que, bueno, si científicamente, filosóficamente en ese momento demostramos algo que contradice una lectura superficial de la Biblia, pues reinterpretamos la Biblia y ya está, no pasa nada, porque el objetivo de este texto no es como enseñarnos, esto lo dice también Belarmino, me parece, no es enseñarnos cómo funcionan las esferas celestes, sino enseñarnos a cómo vivir o enseñarnos lo que quiere Dios de nosotros, etcétera, ¿no? Entonces, esa es un poco la historia. No sé si quieres... Sí, y un par de matices. Sí. El primero es que demostrar que la Tierra gira es muy difícil. Y es muy difícil precisamente por la teoría de Galileo, según la cual el movimiento es relativo. Como es relativo, todos los puntos de vista son válidos. O sea, puedes decir que tú eres el centro del universo y nadie te puede demostrar que no lo eres. Cualquier punto es el centro del universo y cualquier punto gira alrededor del... O sea, puedes hacer que el movimiento sea como a ti te da la gana. Por eso es tan difícil demostrar que la Tierra es la que gira. Luego, cuando vienen las matemáticas, se decide que la Tierra gira porque genera un modelo matemático más sencillo. O sea, la teoría de la gravitación newtoniana encaja con el Sol en el centro. Si la Tierra estuviera en el centro, la gravedad de Newton no funcionaría. O sea, no sé si me explico. Realmente... Sí. O sea, hacía falta algo para acabar de decir, vale, esta es la respuesta. Entonces, es verdad que Galileo no tenía la fuerza argumental como para un sistema del mundo que lleva aceptándose durante 2000 años y que es la base ideológica del momento histórico. Y que funcionaba, les funcionaba a ellos para lo que lo necesitaban. Como para cambiarlo por completo. Entonces, Galileo cometió dos errores. Uno fue que ya en el primer juicio le dijeron, cállate. Y el segundo fue como, no te has callado, pues... Claro, Simplicio. Monger 12... Y luego que él sobredimensionó su capacidad argumental en el sentido de que no tenía ninguna prueba... O sea, la intuición no le falló, pero sí que es verdad que empíricamente, aquí hablamos del empirismo, no tenía suficientes herramientas en ese momento o pruebas fehacientes de que era su verdad la correcta, como él aseguró, ¿no? Y aquí pasa el otro matiz interesante. Y es que realmente a la iglesia no le molestaba el sistema del mundo. Realmente el juicio de Galileo es un juicio de poder. De quién... de dónde obtenemos la verdad. Galileo decía... las escrituras... Él era religioso de su forma, pero él creía en la existencia de Dios. Él simplemente se rebeló contra, además de orden neopitagórico, neoplatónico, se rebeló contra la forma de entender sobre la realidad, creando un nuevo sistema del mundo en base a esa filosofía nueva neoplatónica, que no es la que se usaba en las universidades y no la que se usaba dentro de la iglesia. En la iglesia seguía una forma de ver la realidad aristotélica. Entonces, era una gran revolución lo que proponía en cuanto a procedimientos, pero también en cuanto al sistema de orden del mundo, de poder, de dónde viene la verdad. Galileo decía, las escrituras nos dicen de cómo llegar al cielo, no sobre cómo funciona el cielo. Está diciendo, hay dos ministerios, dos regímenes de verdad. El régimen moral pertenece a la iglesia. El régimen factual pertenece a la ciencia. ¿Qué es lo que hemos adoptado? O sea, bueno, el régimen moral pues ahora pertenecerá a nuestra moral social, a nuestras leyes o a nuestra educación. Pero hemos heredado esa división de esferas de poder. El poder de lo moral va por un lado, lo factual va por otro lado. Y eso fue el gran avance de Galileo, que fue lo que no le gustó a la iglesia. O sea, la iglesia
no tuvo un tanto problema con respecto al heliocentrismo. Sí. De hecho, Copérnico escribió su obra y no pasó nada. Y era una obra heliocéntrica. Que Kepler no le pasó nada y fue también heliocéntrico. Pero lo que yo creo que molestó a la Iglesia, aparte de las formas de Galileo, el hecho de que se cuestionara su poder sobre esa esfera de la realidad. Sí. Eso es lo que he estudiado. De hecho, ahora estoy estudiando esta parte en filosofía y lo que me ha contado mi profesor de Al filosofía. final todo es poder, ¿eh? Gran parte de las Todo luchas es que ha habido poder, históricas es power. carajo, Dame todo el power. O sea, todo es poder. No deja de ser las luchas históricas por algún tipo de poder. Todo es poder. Constantemente. Es otro Dinero patrón. y poder, tío. Dinero, poder y... Dinero. Menos filósofo que no tiene. Exacto. que eso no saben de qué va. Pero es verdad que desgraciadamente. O sea, no era tanto como mucha gente cree que el gran problema y Galileo fue sacrificado y hostigado porque dijo que no éramos nosotros el centro del universo. No va por ahí. Tú estudias la historia. ¿Por qué hubo la reforma luterana? Por Ujú. poder. Claro, Sí. totalmente. Fue poder. Ese es otro factor Príncipes porque la reforma había sido hacía poquito también, o sea, habían tenido ese problema con la reforma y una de las cosas principales de la reforma no es la iglesia la intérprete última del texto, es el individuo, ¿no? Claro. Y Galileo, Bueno, sin y la ser mafia teólogo, que había cobrando por indultos. Y los otras indultos. cosas, Eso era y cosas de increíble, ahí y ¿eh? tal, O sea, sí. tú tenías dinero y Dios te perdonaba todo porque le pagabas. Pero al final era una cuestión de poder. Sí, sí. Es verdad que la reforma pretendía cambiar ciertas cosas, pero no era necesario producir una escisión de la iglesia. Ujú. Se produjo una escisión de la iglesia, pues los príncipes alemanes encontraron en esa excusa Sí, señor. una muy buena forma de no depender de un sí. gobierno externo. Ujú. Y dices tú, bueno, que me viene de lujo esto. Venga, me Claro. hago luterano. Ujú. Y lo mismo pasó con Enrique VIII, con el Totalmente. anglicanismo. Tengo un problema de tipo poder factual, Sí, sí, sí. pero tengo en la religión una excusa perfecta para justificar mi escisión. Lo uso. Ujú. Y en definitiva, la historia de la humanidad que te encuentras que lo que guía las decisiones son estructuras de poder.